A nuestras hermanas que nos acompañan en esta mañana, bendecimos sus vidas, sus hogares, sus familias. Damos gracias a Dios por este tiempo hermoso que nos permite estar en su presencia. Saludamos también a todos los que en esta hora se conectan o que posteriormente verán esta reproducción. Les bendecimos con toda bendición de lo alto, con el rocío del cielo, y damos gracias a nuestro Dios porque podemos venir a sus brazos, venir a su presencia, colocar nuestras peticiones delante de Él con la plena seguridad, la plena certeza que Él nos escucha, nos atiende, nos responde, porque hasta aquí hemos visto su gloria. Hasta aquí hemos visto señales, prodigios, maravillas, liberaciones sin número, sanidades sin número, hogares restaurados, finanzas restauradas. Es la misma gloria de Dios, porque cuando nosotros clamamos, el Señor nos responde. Bendiciones para todos. Nos disponemos para escuchar la incorruptible, indestructible, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Soy la pastora Oliva de Castellanos de la Iglesia Cristiana La Perla Escogida de Dios. Damos gracias a nuestro Rey por ese privilegio tan grande que Él nos da de servirle. Vamos a estudiar un lindo tema que está titulado Mi alma tiene sed de Dios. Y vamos a abrir las escrituras en el Salmo 42. Vamos a abrir la palabra y damos gracias a nuestro Dios porque su palabra es verdadera. Su palabra nos muestra el camino por donde tenemos que andar. La palabra nos fortalece, nos da sabiduría, nos da dirección. La palabra es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bueno, ya llegaron todos, abrieron las escrituras, ¿verdad? Salmo capítulo 42. Vamos a leer la palabra de Dios con todo amor, respeto, reverencia, dando gracias al Padre, porque tenemos acceso a las escrituras, tenemos acceso a la palabra, tenemos acceso al trono de la gracia y tenemos todas las armas espirituales que el Señor nos ha dado para poder vencer. Damos gracias al Señor. Dice la Biblia, versículo 1 en adelante, dice la palabra: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama al otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré: me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén y amén. Padre eterno, te damos muchísimas gracias, Señor, por esta porción de tu divina palabra.
Te pedimos, Espíritu Santo, que nos hables en esta hora, que nos reveles, que nos des espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento pleno de la verdad. Abre nuestros ojos, Padre, y miraremos las maravillas de tu ley. Abre nuestro entendimiento, Padre, y comprenderemos tus estatutos, Señor. Te damos muchísimas gracias, eterno Rey de gloria. Que tu palabra sea como martillo que quebranta la piedra, que tu palabra sea como fuego que consume las tinieblas, Padre, que tu palabra sea como clavos hincados en nuestros corazones, Señor. Te damos muchísimas gracias, eterno Creador, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pónganse cómodas, cómodos. Damos gracias al Señor por su divina palabra. Damos gracias a nuestro Dios por este privilegio tan grande que tenemos de abrir las Escrituras. Me llama mucho la atención el título de este salmo. Dice: mi alma tiene sed de Dios. Y el salmista comienza dando una especie de parábola, porque está dando un ejemplo de lo natural para llevarnos a una experiencia espiritual. Y dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El salmista estaba inspirado por el Espíritu Santo, viendo como nosotros hoy en día podemos ver a través de los medios de comunicación, cuando presentan esos cuadros donde las fieras están persiguiendo a los ciervos, a los animales para devorarlos, ¿sí? A veces vemos cómo braman esos animalitos corriendo en esa angustia porque viene detrás el devorador, ¿cierto? Y ellos corren. Y aquí el salmista dice que el ciervo, dice: así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Entonces, él estaba viendo ese ejemplo de cómo ese ciervito corría y huía, y él anhelaba encontrar aguas. El ciervo anhelaba encontrar esas aguas para sumergirse, porque al sumergirse dentro de esas aguas, él perdía ese olor que le caracterizaba, y la fiera, su enemigo, el devorador, perdía el rastro. Impresionante, ¿no? Entonces, aquí nos está dando un ejemplo tan hermoso, un ejemplo muy especial, para que nosotros también podamos entender que cuando estamos en angustia, cuando estamos en aflicción, cuando estamos pasando por momentos de dolor, como todos los seres humanos, porque aquí ni siquiera el Señor Jesucristo mismo se libró del dolor, se libró de la angustia, porque si hay alguien que nos puede dar ejemplo de dolor, es el Señor Jesucristo. Entonces, mientras nosotros estemos en este planeta, el Señor mismo nos ha dicho: en el mundo tendréis aflicción. Y sabemos que en este tiempo las personas sí que están manejando aflicción en el mundo entero. Hay aflicción por hambre, hay aflicción por la guerra, hay aflicción por los terremotos, por todas las tragedias naturales que se están manejando. Hay luto por todas partes. En el mundo entero está operando un espíritu de muerte, una situación que las personas, aún sin nunca haber abierto las Escrituras, dicen: algo extraño está pasando en este planeta Tierra. Por las corrientes de las aguas. Y dice el salmista: así clama por ti, oh Dios, el alma mía. O sea que el alma del ser humano, allá muy, muy adentro de nosotros, muy, muy en el profundo de nuestro ser, hay una situación y una necesidad de saciar esa sed, esa sed. O sea, el ser humano, aunque nunca haya abierto las Escrituras, allá muy en el fondo de su ser, él siente una necesidad de Dios. No sabe cómo llegar. Buscan en un lado, como nos pasó a nosotros, a donde no fuimos,
buscando llenar ese vacío de nuestro corazón y buscando cómo saciar nuestra sed. ¿A dónde no fuimos? ¿A dónde el enemigo no nos empujó, verdad? Y así están muchas personas en este tiempo, pues en esa angustia, en esa sed de Dios, sin saber cómo llegar a saciar esa sed, a llenar su alma de esas aguas vivas, que es la palabra de Dios. Pero qué privilegio tenemos nosotros, que cuando tenemos sed, ¿qué hacemos? Corremos a los ríos, corremos a la fuente de vida, ¿cierto? Y uno sale del lugar allí, de la presencia del Señor, sale saciado, sale diferente, sale consolado, sus lágrimas son secadas por el Señor. Bueno, son experiencias maravillosas que nosotros podemos vivir y que lo podemos contar, porque esa es nuestra experiencia continua, nuestra experiencia diaria. Entonces el salmista estaba diciendo: mi alma tiene sed de Dios. Esto nos hace entender, y todo lo que vemos en el capítulo 42, 43, vemos que el salmista estaba pasando por una aflicción muy grande, estaba pasando por una situación muy difícil, y él estaba haciendo esta declaración: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Impresionante cómo el ser humano, durante la historia de la humanidad, el ser humano siempre ha tenido sed de Dios. Lamentablemente, pues tratan de calmar la sed a través de muchas otras fuentes y situaciones que lamentablemente los van a hundir peor y los van a llevar a situaciones más complejas. Algunos se hunden en el alcohol, creyendo que allí van a saciar la sed, y no es posible. Otros llegan, a pisar fondo en una situación de inmoralidad, situaciones de vicios, situaciones muy complicadas donde el ser humano se queda sumergido tratando de calmar la sed. Pero si no llegamos a la fuente verdadera, a la fuente real, que es Jesucristo, su palabra, su presencia, su Espíritu Santo de Dios, no es posible calmar la sed. Solamente Jesús lo puede hacer. Y por algo el Señor lo dijo antes de ir a la cruz. Lo dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su corazón correrán ríos de agua viva. Los ríos de la palabra de Dios. Es impresionante que cuando uno se llena de la palabra, cuando uno tiene palabra en el corazón, pues hay esos ríos para llevarle a otros también y calmar la sed de otros, porque nuestra sed pues ha sido calmada por el Señor, ¿cierto? Entonces es impresionante y maravilloso el poder que hay en la palabra de Dios. El que cree en mí, dice el Señor, como dice la Escritura, de su interior, de su corazón, correrán ríos de agua viva. Entonces no hay nada más hermoso que conocer las Escrituras, que abrir las Escrituras, que llenarnos de la palabra de Dios y de la presencia del Padre, porque cuando abrimos la palabra, pues nos estamos llenando de la presencia de Dios. Cuando oramos, nos estamos llenando del Espíritu Santo, nos estamos llenando de su presencia y estamos calmando esa sed que por naturaleza el ser humano siempre va a tener. Dice: mi alma tiene sed de Dios. ¿Qué dice? Dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y luego dice: ¿cuándo vendré? O sea, él anhelaba sacar un espacio de calidad delante de Dios, que es lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Entonces dice: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? O sea, que estaba en una situación tan ocupado, como muchas veces sucede, que las personas están tan ocupadas que no hay tiempo para ir a los brazos del Padre, que no hay tiempo para ir a hablar con Dios. Y ese es el problema. Dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. O sea, era una aflicción que tenía el salmista y lo estaba expresando y quedó plasmado en la palabra de Dios.
mientras me dicen todos los días, o sea, ya llevaba un buen tiempo en aflicción. Me dicen todos los días, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Cuántas veces a nosotros nos han preguntado, ¿dónde está el Dios de fulanito de tal, verdad? ¿Dónde está su Dios? Usted que anda orando tanto, usted que se la pasa en la iglesia, usted que se la pasa leyendo la Biblia, que se la pasa por allá en vigilias, que busca, ¿dónde está su Dios? Es el enemigo también se aprovecha de las circunstancias para hacernos sentir muchas veces que estamos solos. Pero la verdad es que nunca vamos a estar solos. Ahí está nuestro Dios, en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la aflicción. Ahí está nuestro Dios. Es algo maravilloso y algo que realmente el ser humano pues desconoce. Porque aún el creyente, a veces llaman con angustia, con ese desespero, bueno, ayúdeme a orar que tengo un problema, ¿sí? Entonces es porque el ser humano a veces como que cree que está solo, pero no estamos solos. Eso es lo más importante, ¿no? Que la gente le preguntaba, ¿y dónde está tu Dios? Bueno, pues aquí está. Alguien me dijo una vez, recuerdo tanto cuando escribí el libro y nos fuimos con una expectativa muy grande en un evento muy, muy, muy grande, y pues yo tenía la seguridad, no sé, yo estaba tan confiada que yo dije, pues vamos a vender todos estos libros que el Señor me permitió sacar. Eran 5,000 libros y había como 8,000 personas en esa reunión. Yo dije, pues no va a quedar ni uno solo. Pues bueno, para sorpresa nuestra vendimos 11 libros. Y habían ido varias personas conmigo de la iglesia a apoyarme y a estar allí pues ayudando en la labor que se estaba haciendo. Y cuando salimos, bueno, nos fuimos y nos dimos cuenta pues que tuvimos que llevar todas las cajas de libros de regreso. Y recuerdo tanto que unos días después, estando en la iglesia, me dice un joven de los que había ido a apoyarme, me dice, bueno, pastora, ¿cuándo es que los cristianos... ¿cuándo es que nos va a ir bien a los cristianos? Me dijo él. Entonces le dije, pues a nosotros siempre nos va bien. Entonces me dice, pero no nos fue muy bien en ese evento que usted hizo, pastora, porque usted se fue convencida que iba a vender todos esos libros y mire, aquí los regresó todos. Le dije, pero eso no quiere decir que no tenemos victoria. El Señor dice que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Y lo único que puedo aprender con esta experiencia es que nunca, pero nunca, nunca debo poner la mirada en el hombre. Eso aprendí. Y si aprendí eso es suficiente. Pues, ¿qué otra respuesta le podía dar? Era la correcta, ¿no? Nunca poner la mirada en el hombre. ¡Ay! Porque hay miles y millones y multitudes, ¿no? El Señor tiene su tiempo y tiene su hora. Y para su gloria y su honra y su alabanza, el libro ha llegado a muchos lugares. Por allá en Marruecos hay un médico que él se llevó ese libro. Ya oraba por mí, o sea, hablaba como cristiano, oraba como cristiano. Es impresionante lo que puede pasar. El libro llegó hasta Islas Canarias, en Tenerife, España. Por allá llegó una enfermera hasta ese lugar y llevaba el libro. Gracias, doctor. Y ella, cuando llegó a ese lugar, había otra enfermera y pues ella llevó y lo primero que hizo fue, apenas descargó la maleta, le mostró el libro y le dice, mira este libro que conseguí en Colombia. Y la compañera le dijo, déjamelo leer, préstame ese libro. Y la enfermera lo leyó. Y la mamá de esa enfermera, que estaba ya en Tenerife, España, en Islas Canarias, me llamó y me dijo, pastora, ¿dónde encuentro ese libro? Porque mi hija me está pidiendo esos libros para repartirlos en esa clínica a todos los médicos y las enfermeras. Entonces, no es a nuestra manera,
Esa es la manera de Dios. Amén. Porque a veces nosotros nos limitamos. Ay, bueno, hay 8,000, pero el Señor tiene más de 8,000. Amén. Entonces toda la gloria y la honra es para el Señor. Pero cuando pareciera que las cosas no van bien es cuando van mejor. Amén. Suena como extraño, como contradictorio, ¿sí o no? Pero cuando las cosas no van bien es cuando van mejor, ¿sí? Porque así es nuestro Dios. ¿Acaso cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, estaba yendo allí para ser crucificado, era el mejor momento para él? No era el mejor momento. Era el momento más duro, era el momento más difícil de su vida, era el momento más crucial para el maestro, pero era cuando las cosas iban bien. Porque era allí donde iba a dar la victoria para la humanidad. Era allí donde iba a morir por el ser humano. Y muchos desde allí gritando, ¿dónde está? Si es el Hijo de Dios, que se baje de allí. Gritaban, humillaban, lo escupieron, pasaron muchas cosas en ese camino a la cruz del Calvario. Muchas cosas tuvo que manejar el maestro. Muchas cosas tuvo que vivir el Señor. Y cuando todo iba tan mal, era cuando realmente todo iba a salir bien. Porque Jesús fue a la cruz, pero no quedó crucificado. Jesús fue a la tumba, pero no quedó muerto. Jesús resucitó. Está a la derecha del Padre. Y tuvo una victoria después de una aflicción tan grande. Entonces, eso nos habla a nosotros que cuando estamos en angustia, que cuando estamos pasando por momentos de dolor y aflicción, es porque hay una victoria muy grande. A veces cuando vemos a un ser humano en un lecho de dolor, cuando lo vemos en los últimos días de su vida, hay muchas preguntas que el mismo paciente se hace, y hay muchas preguntas que se hacen los familiares y las personas que le rodean. Pero bueno, ¿por qué le está pasando eso? ¿Por qué está sufriendo tanto? ¿Por qué tanto dolor? Pero si es hijo de Dios, pero si es hija de Dios, pero si tiene promesa, pero ¿por qué tiene que sufrir? Pues es que estamos en esta carne, en este planeta. Y el Señor nos dice en su palabra, y lo dijo muy claro, en el mundo tendréis aflicción. Aún para uno morir, el cuerpo tiene que padecer dolor. Son dichosos seremos los que nos permita el Señor estar para el día del arrebatamiento. Seremos los únicos que no sentiremos muerte. Y aquellos que murieron de pronto estando dormidos y murieron en un infarto, ni siquiera estaban dormidos y ni se dieron cuenta, despertaron en la eternidad. Pero por lo general el ser humano siempre va a padecer en su cuerpo antes de morir. Entonces muchas veces se preguntan, ¿pero cómo? ¿Pero por qué? Entonces aquí encontramos al salmista. Dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Estaba pasando por momentos muy difíciles mientras escribía este salmo. Estaba pasando por un momento de angustia, de dolor muy grande. Y de paso estaba la afrenta de los que le rodeaban. Porque la pregunta siempre era, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Pues aquí está conmigo. No estoy solo, no estoy sola. Siempre ha estado conmigo y ha prometido estar conmigo hasta el fin. Por eso Él dice, al que persevere hasta el fin, este será salvo. Y Él ha prometido estar con nosotros todos los días, hasta el fin. Y si ha prometido, es porque nunca nos va a abandonar. Pues porque nunca nos va a dejar. El que le da la espalda a Dios es el hombre. Pero Dios siempre nos está esperando con los brazos abiertos. Siempre.
Dice el salmista: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Estaba muy angustiado, estaba muy afligido el salmista, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Estaba haciendo un recuento de los días de victoria, de los días de bendición, de unción, de gozo, de danza, de alegría en la presencia del Padre. Pero parece que había cesado esos tiempos. Tal vez perdió su primer amor, como muchos seres humanos nos pasa, por situaciones, por momentos, por luchas, por brujería, por hechicería, por muchas cosas que pasamos, tendemos a perder el primer amor. Entonces dice: entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Se estaba acordando de ese primer amor. Se estaba acordando de esos días de gloria. Se estaba acordando de esos días donde él estaba en esa unción y en ese fuego del Espíritu Santo, como lo experimentamos nosotros el día que conocimos a Cristo. Y que muchas veces, por las circunstancias, por las situaciones que hemos vivido, que hemos manejado, el dolor, la enfermedad, la aflicción, tendemos a perder ese primer amor. Pero lo más hermoso es que el Señor siempre nos va a levantar. 7 veces cae el justo y Dios lo volverá a levantar. Porque en este mundo tenemos momentos, tropiezos, aflicciones, dolor, caídas. Pero ahí está el Señor, siempre atento a ayudarnos. Porque Él conoce nuestra aflicción, porque Él conoce nuestro dolor, porque Él conoce nuestra angustia. Y luego le habla otra vez. El salmista le habla a su alma y le hace una pregunta a su alma. Yo no sé si usted se ha hecho esa pregunta, pero yo me la tuve que hacer muchas veces. Y le hablaba a mi alma y le decía: ¿por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí? ¿Por qué te abates si Dios está conmigo? ¿Por qué te abates, alma mía, dentro de mí? Si en esta prueba, en este dolor, en esta aflicción tan grande, Dios está conmigo. Yo no estoy sola en esta batalla. Pero le tuve que preguntar a mi alma: ¿por qué te abates? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas? El alma tiende a turbarse, ¿no? El alma tiende dice acá, abatirse. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque aún, Señor. Y si Él lo tuvo que vivir, como nosotros también no lo vamos a experimentar. ¿Sí? Entonces encontramos en la palabra de Dios, en el libro de Mateo, capítulo 26, allí encontramos al Señor Jesucristo dando esta misma expresión de angustia, de abatimiento, de dolor, de aflicción. Y es cuando Él fue al Getsemaní, cuando habló con sus apóstoles, cuando llamó aparte, porque Él subió con todos los discípulos allá a Getsemaní, al monte. Fue a orar y fue con sus discípulos, pero llamó aparte a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y dice: y tomando a Pedro, en el 37, Mateo 26, 37, y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, que eran Jacobo y Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Yo voy a buscar otra versión acá, porque en estos días encontré esa versión y me impactó mucho. En otra versión, vamos a mirarlo acá. Y es una expresión del Señor tan fuerte, que realmente uno dice: Dios mío. Es una expresión mucho más fuerte que la que dijo el salmista. Mi alma está muy triste, ¿verdad? Pero el Señor acá, o sea, en esta versión,
podemos entender que era tanto el dolor que el Señor estaba manifestando que le dijo a sus discípulos: mi alma está destrozada de tanta tristeza. Qué impresión nos da esta expresión del mismo Señor Jesucristo. Dice: hasta el punto de la muerte, quédense aquí y velen conmigo. Y algo que me impacta mucho también es que en medio del dolor, en medio de la angustia, el Señor haya llamado a 3 seres humanos para abrir su corazón delante de ellos, porque eso lo hemos explicado. Y es porque es necesario, cuando estamos tan afligidos, abrir nuestro corazón, que haya alguien que nos pueda escuchar, que esté en el espíritu, para poder nosotros sacar el dolor que hay en el corazón, que fue lo que hizo el Señor. Porque Él fue luego al Padre, porque Él tenía la presencia del Padre, estaba lleno del Espíritu Santo, pero es impactante que Él haya llamado a 3 seres humanos para abrirles su corazón y decirles a ellos que su alma estaba destrozada de tanta tristeza. O sea, eso nos da una enseñanza, que cuando hay aflicción, cuando hay dolor, así como estaba el salmista también explicando y diciendo, dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, le está dando una orden a su alma, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está batida en mí. Son expresiones de angustia, de dolor, que el mismo Señor Jesucristo también vivió. Entonces no es extraño que nosotros pasemos por esos momentos de aflicción. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré por tanto de ti. Bueno, eso es lo más importante, ¿no? Que nos acordemos de Dios en la hora de la aflicción, en la hora de la prueba, en el momento del dolor. Desde la tierra del Jordán, donde me encuentre, Señor, voy a ir a tus brazos, voy a ir a tu presencia, porque el único que me puede consolar eres tú. El único que me puede ayudar eres tú, Padre. El único que puede calmar mi sed eres tú, Señor. El único que me puede dar fortaleza en la prueba eres tú, Señor. El único que me escucha, que me atiende, que me entiende, eres tú, Señor. Porque vemos al Señor Jesucristo, que aunque llamó a Pedro, a Jacobo y a Juan, que eran seres humanos, Él abrió su corazón. Claro, ellos no podían resolverle nada, pero sí lo escucharon. Y el Señor sí pudo sacar su dolor. Y luego que sacó ese dolor tan grande que tenía en su corazón, que lo pudo expresar, que hubo otros seres humanos que lo escucharon, fue al Padre. Y allí habló con Él. Le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces vemos que el clamor del Señor fue tan grande que sus lágrimas, su sudor eran como grandes gotas de sangre. O sea, yo creo que ningún ser humano ha llegado a ese punto de humillación y de oración y de clamor y de intercesión tan grande que se rompan sus vasos sanguíneos para que su sudor sea como grandes gotas de sangre. Es el ejemplo del Señor, fue lo que vivió Jesús. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Desde donde esté, Señor, tú eres el único. Donde yo me encuentre, donde esté, donde sea la situación que esté manejando, donde me encuentre, Señor, tú eres el único que me puedes ayudar. Un abismo llama a otro a la voz de sus personas en la guerra. Están en aflicción, están en dolor. Su alma tiene sed de Dios, no saben qué hacer, pero oramos al Señor que en los momentos de angustia los seres humanos puedan clamar al Dios vivo. Los seres humanos se puedan humillar delante de Dios en medio de la angustia, en medio de la persecución, en medio de la muerte, del hambre, del llanto, de ver a sus hijos morir. Puedan buscar el refugio en el Dios vivo, en el Dios eterno, el Dios verdadero, el único que puede calmar su sed. Porque el mundo está abatido en esta hora. Estamos viviendo momentos de aflicción y de angustia. El mundo entero está en aflicción. Dice:
Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Bueno, y mi oración al Dios de mi vida. Gracias a Dios que el salmista estaba reconociendo, estaba orando, estaba yendo y adorando al Padre en medio de la aflicción. Pudo llegar a adorarle, pudo llegar a orar, pudo clamar, pudo ir al que le resolvía, al que lo ayudaba, al que lo consolaba, al que lo fortalecía, al que lo guiaba, al único que lo podía sacar del hoyo cenagoso, de la desesperación. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Él estaba diciendo: ¿por qué te has olvidado de mí? Dios nunca se olvida de sus hijos. La misma palabra nos dice: aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Él siempre dice que cuando vamos a su presencia, nunca dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El que viene a mí, yo no lo echo fuera, dice el Señor. Entonces, lo único que tenemos que hacer es ir a su presencia, humillarnos ante Él cuando estamos en aflicción, en dolor y en angustia. Como dice: ¿por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Pues nosotros sabemos que el enemigo sí oprime, pero también tenemos la autoridad para echarlo fuera en el nombre de Jesús. Tenemos la autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. El Señor dice que a sus ángeles enviará cerca de nosotros para que nos guarden en todos nuestros caminos, para que nuestro pie no tropiece en piedra. Y nos da la autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. O sea, la promesa que nos da el Señor. ¿Por qué te abates? Otra vez hace la misma pregunta a su alma. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? O sea, esa angustia que siente el ser humano, ¿no? Cuando está en aflicción, cuando hay un dolor, cuando hay un hijo que está en alguna situación, cuando pasan cosas. Por ejemplo, vemos hace poco la angustia de la familia Díaz cuando secuestraron al papá del jugador, y todas esas cosas que viven los seres humanos, ¿cierto? Entonces dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Le da una orden: espera en Dios. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. O sea, es ese conflicto del ser humano con él mismo, ¿no? Con su propia alma. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y ahí en el 43, el versículo 5, otra vez dice las mismas expresiones, encontramos las mismas expresiones. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Y otra vez le vuelve a dar la orden: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Esa expresión es la que nos queda como reflexión, ¿verdad? Cuando el alma esté abatida, le damos la orden: espera en Dios, porque aún he de alabarle, porque Él es mi salvación, Él es mi fortaleza, Él es mi roca, Él es mi escudo, Él es mi ayudador, Él es mi pronto auxilio en las tribulaciones, Él es la roca fuerte, Él es nuestro alto refugio. En Él estamos seguros y confiados. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, veamos lo que veamos, escuchemos lo que escuchemos, tenemos a un Dios que dio tantas sorpresas y me dio tantas respuestas a lo que yo estaba manejando, que me sorprendió de una manera sobrenatural. Pasó un día y una noche de aflicción donde le decía a mi alma: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Y solo tuve que esperar 24 horas para ver la respuesta en Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te adoramos, Señor, y te exaltamos, mi Rey, porque tú nos respondes, Señor. Aunque estemos en angustia y en aflicción y en dolor, Señor, aunque muchas veces no entendemos lo que nos está pasando, Padre, tú estás viendo nuestra alma, Señor, afligida, angustiada y abatida, mi Dios. Y tienes infinitas maneras de respondernos. Tienes infinitas formas, Señor, de decirnos: aquí estoy, no te he dejado, no te he desamparado, no te he abandonado.
yo soy tu ayudador, yo soy tu sanador, yo soy tu proveedor. Glorioso Rey de Gloria, te damos muchísimas gracias, Padre, porque tú nunca te has olvidado de nosotros, nunca te has sido, Señor. El que se va es el ser humano, el que te da la espalda es el hombre, Señor, pero tú siempre nos estás esperando con los brazos abiertos como el Padre, cuando el Hijo pródigo llegó a su casa, Señor. Te damos gracias, eterno Dios, eterno Padre, eterno Rey. Gracias por cada respuesta, gracias por cada consuelo a nuestro dolor. Gracias por cada respuesta a nuestra aflicción, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias porque tú eres Jehová Jireh, nuestro proveedor. Gracias porque tú eres Jehová Rafa, nuestro sanador. Jehová Nisi, nuestra bandera, nuestro escudo, nuestro estandarte, Señor. Ebenecer, nuestra ayuda, Señor. Hasta aquí nos has traído, hasta aquí nos has ayudado, hasta aquí nos has fortalecido, hasta aquí nos has guiado, Señor. Te damos gracias porque tu promesa, Padre, es estar con nosotros hasta el fin, Señor. Ayúdanos a perseverar, a permanecer firmes en Cristo y en su palabra, Señor, hasta el último segundo de nuestra existencia, Señor, porque tú nos dices en tu palabra, Señor, el que persevere hasta el fin, este será salvo, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes, a permanecer en ti, a permanecer en tu palabra, Señor, hasta el último segundo de nuestra existencia. Te damos gracias, Padre eterno, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo.